¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos, una semana decisiva sin dudas para la República Argentina. Y nos está acompañando en la mesa, además de nuestro invitado, este buitre que está atento, que está reposando, que está esperando. Pero lamentablemente, sobre la Argentina de hoy, hay otro buitre, que es el que vamos a mostrar a continuación. Es el buitre que está sobrevolando la Argentina para rapiñar absolutamente todo lo que queda en la Argentina, porque la realidad es que no vienen solamente los fondos buitres, más allá de que la justicia americana ha fallado en contra de nuestro país, no hay dudas de eso, pero no vienen solamente por la plata, vienen por mucho más, no tengan dudas. En eso sí tengo que darle quizás la derecha a la presidenta, más allá del mal manejo que han tenido con esta situación, pero no hay dudas que vienen por el agua, vienen por el petróleo, vienen absolutamente por todo. El programa lo vamos a dividir en dos, ya vamos a estar hablando con Jorge Altamira un poco de esta situación que vive la Argentina, de los conflictos sociales que se están agudizando, de la problemática que está viviendo la industria automotor y otras industrias en la Argentina, que cuando hace algunos meses atrás en este humilde programa decíamos que empezaban las suspensiones en las automotrices, nos decían que estábamos locos. Yo vengo de una zona donde tenemos automotrices y sé realmente lo que está pasando y las penurias de los empresarios, y ni hablar las penurias de los trabajadores. Y después vamos a estar hablando con Silvana Giudice, en este caso como titular de la Fundación LED, porque están pasando muchas cosas, y han pasado muchas cosas en la Argentina con respecto a la libertad de expresión, pero más allá de la libertad de expresión, la cantidad de plata que se ha ido y que no se le cuenta al pueblo. Fútbol para todos, que estoy totalmente de acuerdo, lo que ha gastado para este Mundial es increíble. El dinero que ha salido por parte de la Jefatura de Gabinete de la Nación para pagar algunos programas de televisión, como el de Maradona y el de Víctor Hugo Morales, realmente ustedes se sorprenderían. Ahora bien, somos todos defensores de lo popular, según dice el propio Víctor Hugo Morales, al cual respeto y respeto mucho, pero cobramos buena plata y cobramos por lo general en dólares. Entonces, por un lado hablamos desde la izquierda, pero actuamos por la derecha, porque seguimos cobrando y muy buenos sueldos, que seguramente se lo habrá ganado, no tengo ninguna duda. Pero también sería bueno, y esto lo digo con mucho respeto, sé que me trae problemas a veces algún tipo de estas consideraciones, sería bueno también saber por qué Víctor Hugo no va a hacer su trabajo tan brillante como lo hizo en sus inicios, en Uruguay. Porque en este país dichoso todos hablan de la Argentina, pero todos vienen a trabajar a la Argentina. Ustedes fíjense que en Uruguay programas deportivos miran los argentinos, televisión deportiva miran la Argentina, televisión de espectáculos miran la Argentina. Cuando hay que vacacionar, los tontos los argentinos le dejamos la plata a nuestros hermanos uruguayos, después nos tiran piedrazos, con gomeras. Lo mismo nos pasa con nuestros hermanos chilenos, ni hablar, por supuesto. Pero sería bueno que más allá de la libertad que da este país, que cada uno vuelva a sus orígenes y la misma política que hacen en la Argentina la hagan en su país. A ver qué pensaría el pueblo de ese país. Me parece, no sé. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Doña? Bueno, vienen por todo. Ese buitre volador viene por todo. Sí, bueno, pero casi todos los partidos políticos están de acuerdo en pagar. Vienen por todo y acá están dispuestos a darle todo. El fallo de Griesa impone una cantidad de condiciones que para la Argentina son extremadamente perjudiciales. Empecemos por el hecho de que el cálculo que hace de la deuda, desde el 2005, 2008, depende de cuándo se haya comprado hasta ahora, lo hace acumulando una tasa de interés completamente usuraria. Por eso va subiendo, al principio era 1000 y pico, después 1300, 1600, el último dato ya son 1800. Me refiero solo con este fondo que está litigando. El conjunto de los fondos que litigan son 15.000 millones de dólares. Ahora el gobierno ha insinuado que les quiere pagar como le pagó YPF. Eso significa darle bonos a una tasa de interés en dólares del 9%. Como la tasa de interés media en el mercado internacional es del 2,5, 15.000 millones de dólares al 9% equivale a 30.000 millones de dólares valor actual
a una tasa normal. Esa es una suma que Argentina no puede y no debe pagar de ninguna manera. De modo que el hecho de que el gobierno diga soy buen pagador, siga negociando y no rechace terminantemente esta pretensión, está indicando que finalmente va a arrugar ante los buitres. A ver, hay una realidad objetiva. Alguna vez en la Argentina vamos a tener que aprender a respetar la justicia. Nosotros como país, fuimos a la justicia americana, suscribimos acuerdos poniendo la justicia americana, por eso ahora creo que no podemos cacarear demasiado, porque nosotros aceptamos esa regla de juego. Pero ¿a vos no te parece que alguna vez, insisto, cuando la justicia falla algo, vamos a tener que empezar a respetarlo? No, pero el tema de la justicia americana está muy meneado. Mira, la justicia americana quiere decir cosas increíbles. Te voy a dar un ejemplo y cómo se aplica a la Argentina. El Banco Nacional de París, BNP, un banco francés, comerció o digamos dio préstamos, hizo negociaciones con Cuba, Sudán e Irán, países que estaban embargados o que tenían un planteo de embargo de parte de Estados Unidos. Pero es un banco francés. Francia no embargó a estos tres países. Como el BNP opera en dólares, le metieron una multa de 10.000 millones de dólares y lo han apartado del clearing internacional por un año, porque toda transacción en dólares tiene jurisdicción norteamericana. Resultado de lo cual, muchos de los pagos que ha hecho Argentina ahora no han podido efectuarse ni en Japón, ni en Londres, ni en Frankfurt, con el mismo criterio. Entonces la pregunta es, Gresa dijo, este fallo se aplica a la Argentina, dentro de la Argentina, en los pagos de Argentina, es una justicia universal la norteamericana. Primer punto. Segundo punto, estamos litigando, Argentina está litigando en el CIADI, un organismo del Banco Mundial. No es un organismo judicial, es un tribunal arbitral. Y este organismo arbitral decidió que las empresas privatizadas que cuestionan la especificación del 2002 tienen razón. Pero la ley argentina determinó que la especificación es legal. La Corte Suprema luego, ante un reclamo, dijo que es legal. ¿Quién manda? ¿La Corte Suprema de la Argentina y el Congreso argentino o un tribunal arbitral del Banco Mundial? Entonces, es importante poner esto en claro. Y en segundo lugar, en este momento, un grupo de personas ha hecho una presentación judicial diciendo que los acuerdos de Menem para colocar a Nueva York como jurisdicción de la deuda son anticonstitucionales y citan los artículos que son anticonstitucionales. Pero para no perdernos en formalismo, porque la gente tiene que vivir todos los días, Argentina no le puede dar 30.000 millones de dólares a los fondos buitres en los términos que hizo con YPF, porque hay suspensiones, porque hay despidos, porque hay impuesto al salario, porque eso significa más inflación. A ver, ¿quién va a pagar esto? Lo va a pagar el trabajador, porque una parte de los acreedores son argentinos y es una parte elevada. Entonces no es cierto que Argentina paga, no, pagan los trabajadores de Argentina, una parte de la Argentina, grupos que tienen en su cartera los títulos de deuda, y en el exterior cobran, ya te digo, una deuda con una tasa usuraria, que a su vez, si se la paga no al contado, sino como se le pagó al YPF, implicaría otra tasa usuraria y un nivel de 30.000 millones de dólares, que es un verdadero despropósito en las condiciones de Argentina. Así que somos partidarios, decididos, y lo hemos dicho. Creo que somos la única corriente política que dice que hay que repudiar todo esto. ¿Y qué se hace? Porque, a ver, si todos los sectores de la política nacional están diciendo hay que negociar, pero hay que pagar, porque hay que pagar, ¿qué se hace? Vos decís, o el Partido Obrero o un sector de la izquierda dice no hay que pagar. No, porque ¿Qué se hace? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Evidentemente, lo que pone de manifiesto una situación de este tipo es que en Argentina no hay un plan económico que cubra efectivamente el aspecto de no pagar esta deuda. ¿Qué quiere decir que no hay un plan económico? Vos podés fugar capitales de la Argentina legalmente a través de lo que se llama la operación contado con liqui en la Bolsa de Comercio. Entonces, claro, los mismos que vos no le pagaste, después se llevan la guita y hay una fuga de capitales. Argentina está estrangulada por su deuda externa. Hace 50 años
que hablamos de lo mismo. Sí. Y al mismo tiempo que está estrangulada por la deuda externa, cada 10 años tenemos no ya una crisis, que crisis es una palabra menor en estas circunstancias, sino que tenemos verdaderas bancarrotas económicas. Entonces Argentina tiene que romper con este anillo estrangulador de la deuda y armar un plan económico para que el ahorro nacional quede en Argentina y se invierta en Argentina. Quiero decir esto, en la República Argentina y en numerosos países, la deuda externa es un mecanismo confiscatorio del ahorro nacional que se va como pago de utilidades de empresas extranjeras, intereses, dividendos y fuga de capitales y vuelve como deuda. Entonces vos siempre estás condicionado a las prioridades de la deuda, a las prioridades de los acreedores y nunca tenés un plan económico alternativo. Y el gobierno no lo tiene, ese plan económico alternativo, y esa es la mejor demostración de que va a arreglar con los fondos buitres. La última, Jorge. Yo recién hablaba del tema de las automotrices, sí, fue muy preocupante. El tema lo hablaste conmigo en una ocasión anterior y yo soy testimonio de que lo hemos hablado oportunamente. Bueno, yo pregunto lo siguiente, ¿qué partido político presentó una salida a este problema? En la legislatura de Córdoba y en el Congreso Nacional nosotros hemos presentado un proyecto de ley. El proyecto de ley es complejo, pero se reduce a esto. Cuando vos tenés una crisis, no despedís ni suspendés a nadie. Está prohibida la suspensión del despido, repartís las horas de trabajo entre la totalidad del personal sin afectar el salario. Porque el concepto es muy sencillo. ¿Quién paga en una crisis? ¿El trabajador o la multinacional automotriz? La multinacional automotriz, como lo dijo la presidenta, la venía ganando en paladas durante 10 años. Puede sacar unos manguitos y sostener una reducción de la jornada laboral sin afectar a nadie. Esto viene complicado por el hecho de que la propia presidenta ataca la lucha de los trabajadores. Atacó la lucha de Gestamp y atacó la lucha de Cables Lear. Sí. Entonces la burocracia de Les Mata, que también ataca estas luchas, está aprovechando, mira que voy a hacer una denuncia que es dura, está aprovechando una crisis industrial y despidos y suspensiones para tratar de descabezar a comisiones internas que no le son adictas y que no le son adictas porque esa burocracia no defiende a los trabajadores. Esa es la razón por la que no le son adictas. Y ha hecho operaciones absolutamente increíbles en este sentido, con la complacencia y con la complicidad de todo el gobierno nacional y popular, que una vez más en este aspecto demuestra que de eso no tiene nada. Entonces, yo digo lo siguiente, ¿qué fuerza política ha presentado un proyecto? ¿Qué fuerza política está luchando en Cables Lear, Gestamp, Enfer, etcétera? No en función oportunista, sino en función de principios. ¿Cuáles son? Los del proyecto de ley. ¿Por qué en un país que tiene una crisis industrial tan severa, la totalidad del abastecimiento ferroviario lo estamos comprando a China? Cuando, naturalmente, hay cosas que no se las podremos proveer a una reactivación del sistema ferroviario, pero hay infinitas otras que sí, porque la Argentina tiene una tradición industrial ferroviaria. El hecho de actuar de esta manera también incide en un incremento de estas políticas de despidos y suspensiones. Pero quiero insistir, esto se puede ocurrir. Y déjame que te diga una cosa, el que diga, no, pero Altamira, eso de que trabajen 6 horas, 5 horas por un periodo determinado, sin el sueldo sería terrible. Mira, la legislatura aprobó un proyecto de ley que yo presenté, por el cual se redujo la jornada laboral en el subte por razones de insalubridad a 6 horas. Eso ocurrió hace 10 años y Roggio todavía no quebró. Jorge, un gusto. Chao. Gracias, como siempre. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo Gusto estás? verte. Bueno, fútbol para todos, mundial para todos, estuvo bárbaro, la verdad, lo pudimos ver todo el país, pero ¿cuánto nos costó todo eso? Bueno, es lo que queremos saber. Desde el inicio de este año, desde la Fundación LED, estamos presentando pedidos de informes para tener con exactitud los datos, los montos que se han incrementado en el fútbol para todos para la transmisión del Mundial. Y si bien sabemos que hay 3 licitaciones, que son las que están vigentes, que ha iniciado la televisión pública para estas
emisiones, que incluyen costos de producción, bueno, todo el tema del manejo de la elevación al satélite, luego la transmisión y la producción. Eso no está claro. Y por eso, en los últimos días, además, también aprovechamos para preguntar qué de todos esos recursos que involucran a la producción y a la transmisión de los partidos estuvo destinada también a la emisión del programa de Zurda en Telesur. Porque no estamos hablando de recursos de cualquier empresa productora o de una marca específica comercial. Estamos hablando de recursos de los argentinos que deben tener, en el momento en que son adjudicadas estas licitaciones, tienen que tener acceso a la información pública por parte de todos los ciudadanos, y no hace falta andar preguntando, no hace falta generar una polémica en torno a cuánto es el contrato de un periodista, de un locutor o de un relator, sino que esto tendría que ser información que inmediatamente esté disponible por los medios, como por ejemplo por Internet, para que los ciudadanos puedan conocerlo. Ahora, hay una realidad que es la siguiente. Se habla que el programa de Zurda, el dinero salió directamente de la partida de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. O sea, el jefe de gabinete tiene partida propia. Ese dinero, para ese programa puntualmente, parece ser que salió de otra caja. No, es imposible saberlo, porque la Jefatura de Gabinete tiene a cargo toda la asignación de partidas, tanto de publicidad oficial como del fútbol para todos. Pero además sabemos que hay recursos que no se contabilizan, que vienen de otros organismos, como por ejemplo la ANSES para la publicidad oficial. En el caso de esta polémica que se desarrolló a raíz de la pelea o el debate entre La Nata y Víctor Hugo Morales, lo que queda en evidencia es aún mucha más oscuridad. Porque se está diciendo, y esto lo asegura el locutor cuando dice, bueno, la televisión pública pagó con ingenio, con sagacidad las transmisiones, porque no pagaron los derechos de televisación, sino que con la producción se pudo llevar a Argentina este programa. A ver, la producción la estamos pagando también, porque la producción se hace con una licitación pública. Entonces lo que estamos pidiendo simplemente al jefe de gabinete es que esclarezca, que diga cuáles fueron los gastos para la transmisión del Mundial, cómo se ejecutaron esas licitaciones y además, de paso, ya que esta polémica parece que tiene ocupada mucha gente en la Argentina, cómo es la participación del Estado argentino en la señal televisiva de Telesur, porque eso tampoco está claro. Y cuando Chávez anunció Telesur en aquel momento con mucha repercusión y el gobierno argentino, el uruguayo y el cubano se plegaron a las transmisiones de Telesur, había quedado una cuota de financiamiento a cargo de la Argentina. Entonces también queremos saber qué sucede con eso. Y quiero decir además que esta polémica no es solamente porque hubo una discusión entre dos periodistas. Acá hay una universidad pública, la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Periodismo, que ha decidido otorgarle un premio a Diego Armando Maradona y a Víctor Hugo Morales por la comunicación social. Y la verdad que es un contrasentido. Uno piensa a veces, pero estamos en el país de los disparates. Diego Armando Maradona, más allá de toda la valoración deportiva y en su persona, que eso no está por discusión, Diego Armando Maradona es un violento serial de periodistas. Nuestra fundación, que releva restricciones a la libertad de expresión, lo tiene de protagonista siempre. En 2013, 5 episodios de violencia contra camarógrafos, contra fotógrafos, contra periodistas. Recuerden, en el 94, balear desde su propiedad a un fotógrafo. Y hace poco tiempo, no sé, 3 o 4 días, también saliendo de un boliche en Las Cañitas, agredió a periodistas. Entonces, ¿cuál es el sentido de darle a De Zurda y a Maradona y a Víctor Hugo el premio a la comunicación social? Tenemos que ser muy claros con esto, porque yo veo este contrasentido. El gobierno, la presidenta muchas veces se llena la boca diciendo que son quienes más respetan la libertad de expresión. Y cuando uno mira la asignación de recursos públicos para favorecer a las productoras, a los canales, a los medios amigos, y cuando mira las actitudes autoritarias de repudio y de represión a la prensa que tienen muchísimos de los simpatizantes del kirchnerismo y sus funcionarios, entonces dice, la verdad, tenemos que repensar
qué es el periodismo, cuál es el rol del periodismo en democracia y qué significa la libertad de expresión, algo que creo que los ciudadanos lo van teniendo claro, pero que a veces se confunde por este tipo de situaciones. Ahora hay una realidad, te digo, personalmente estoy de acuerdo con el fútbol para todos, era una vergüenza que aquel que no tuviera la posibilidad de pagar un codificado no podía ver un River Boca, o que tenías que esperar, como es la realidad, después de las 10 de la noche, que terminara fútbol de primera en su momento, para ver en todos los canales los goles. Ahora, también como digo una cosa, digo la otra. Me da mucha bronca también, y en esto sí le puedo dar la derecha, en este caso puntual a Víctor Hugo, porque hay que reconocerle que fue el único que en su momento se plantó en contra de todo este sistema. Eso se lo tengo que reconocer. Pero sí me da bronca que muchos hoy, que trabajan en la televisión pública, que trabajan en Fútbol para Todos, dicen una sarta de barbaridades cuando ellos fueron partícipes necesarios y miembros fundamentales de lo que fue esa época en el fútbol argentino, sin ir más lejos. Hoy, con todo respeto lo digo, el señor Marcelo Araujo, que lamentablemente lo sacaron por la ventana, fue el director general de Fútbol para Todos y hablaba del monopolio. Se olvidó que él trabajó unos cuantos años en el monopolio y los goles los podía mostrar él nada más. Entonces, estas contradicciones también joden un poco. Es que esto sucede cuando se intenta a través de eslogan imponer como una lucha épica, porque esto es lo que ha hecho el gobierno desde el momento en que envía la ley de medios al Congreso, intentar a través de un eslogan del monopolio o el pueblo y de la comunicación y la democratización de la palabra, encubrir lo que en realidad es un camino hacia la hegemonía comunicacional. No discutimos que el fútbol y que sobre todo espectáculos como el Mundial puedan llegar a todos los hogares a través de la televisión abierta. Discutimos por qué tiene que pagarlo el Estado, claro. ¿Por qué un país que tiene tantas necesidades sociales, que no alcanza a pagarle un sueldo digno a sus jubilados ni a sus maestros y que la demanda social cada vez es mayor en la calle con lo que esto provoca? ¿Por qué tenemos que ver como 1.500 millones de pesos más 37, 100 o 200, porque no sabemos en realidad cuánto fue lo que se amplió la partida de 1.500 para este año por el tema del Mundial? ¿Por qué tenemos que ver esos recursos drenarse en manos de la AFA y de los clubes, además, que cada vez están más endeudados? Entonces, aquí hay mal manejo, hay corrupción, porque esos recursos que son de todos terminan yendo en manos que no sabemos, porque además ningún organismo de control está controlando esos recursos, ni la auditoría ni ningún organismo de control público está haciendo ese seguimiento, porque estos recursos pasan a la AFA como si fuera un subsidio. Y además, ¿por qué no comercializamos la publicidad? Eso es lo que te iba a decir. Porque ¿sabés la plata que se podría haber juntado en el Mundial de empresas privadas? La que habrían puesto las empresas. Quizás con eso hubiésemos cubierto el fútbol para todos, pero Daniel, por todo el año no hubiésemos tenido todo el mundo meter... sabe que un pase de un jugador puede significar millones de dólares, sí. Que hay jugadores de primer nivel que cobran más de 20 millones de dólares. Entonces, ¿por qué es el Estado argentino? ¿Por qué son sus maestros, sus jubilados los que tienen que solventar un negocio que en el resto del mundo es superavitario y millonario? Entonces, lo que nosotros queremos es información detallada. ¿Cuánto fue lo que se asignó a cada uno de los que participaron en el Fútbol para Todos, desde los relatores, desde los comentaristas, los costos de producción? ¿Cuál fue este tipo de pago en especias que está diciendo Víctor Hugo, o este pago ingenioso que está diciendo Víctor Hugo por la transmisión del programa de Zurda? ¿Y por qué todo esto está envuelto en la falta de información permanente? La verdad que si no hubiera nada que ocultar, entonces los datos estarían expuestos en las páginas del jefe de gabinete y no como sucede ahora, que cuando uno busca cómo se distribuye la publicidad oficial o en qué se gasta en las partidas de Fútbol para Todos, aparecen con 6 meses o un año de demora, y además es imposible para un ciudadano poder compilar esa información porque aparece fragmentada en planillas que son ilegibles. Entonces, de lo que se trata es esto: la libertad de expresión es un derecho, no es una concesión que nos da el gobierno, y nunca un gobierno, y esto es algo que siempre estamos intentando destacar ante la sociedad, nunca un gobierno democrático
ha destinado esta cantidad de recursos que, si sumamos Fútbol para Todos, publicidad oficial, los gastos que destina el ANSES, la televisión digital terrestre, porque también produce contenidos, todo lo que se destina a los medios públicos, y sin contar YPF y aerolíneas, porque es información que no tenemos, son dos empresas que hacen publicidad oficial, pero que no tenemos la información. Bueno, la masa de recursos que nosotros hemos relevado para el año pasado llegaba a los 10.000 millones de pesos. Y cuando uno hace las cuentas en estos momentos de crisis económica, de inflación, de recesión, realmente es insostenible que se sigan destinando estos recursos y que además siempre estén rodeados de la sospecha del enriquecimiento de aquellos que son amigos del gobierno y del castigo a los medios que mantienen su línea editorial independiente, porque esos, como en el caso de Perfil, inmediatamente son castigados y dejan de recibir publicidad oficial. Te voy a hacer la última pregunta, pero antes, esto es un pensamiento en voz alta. Espero que el que sea presidente a partir de diciembre del 2015, sea el que sea, una de las cosas que va a tener que hacer en serio es ver la plata que y publicarlo. Porque, a ver, yo escucho a algunos hoy, insisto, relatores o comentaristas de la televisión pública, o que son un nexo de la televisión pública, o trabajan en medios privados también, pero cobran de los dos lados. Me gustaría saber cuánto cobraron algunos muchachos, que se lo muestren a la comunidad, porque yo escucho a algunos en los programas, inclusive en este canal, que decir que ellos no ganan nada, que van por amor a la camiseta, por amor al proyecto, pero cobran de varias ventanillas. Es bueno que la gente lo sepa. La última, porque si no nos sacan del aire. Hubo muchos hechos que lamentablemente llegan a cuentagotas a la ciudad de Buenos Aires o a la capital federal. Uno de los últimos fue la agresión que sufrieron algunos periodistas en Tucumán con la visita del vicepresidente procesado. ¿Cuál es tu análisis de lo que pasa? Nosotros venimos sosteniendo desde hace años que la situación en el interior del país es mucho peor que lo que se ve en Buenos Aires, porque en Buenos Aires uno advierte una confrontación de poder entre quizás incluso político entre determinados medios y el gobierno, ¿no? Que es lo que el gobierno instala. C5N, C5N claro. Con nosotros, o la pelea... o el tema de la puja por la ley de medios. Pero lo que sucede en el interior es mucho más silencioso y mucho más grave. Hubo un periodista preso durante 10 días, que fue Juan Pablo Suárez en Santiago del Estero, privado de todos sus derechos, sin ningún tipo de garantía legal, en una celda durante 10 días. Y este caso que vos señalabas recién de Carolina Ponce, agredida por la custodia de Amado Vudú, también es otro de los hechos recurrentes. Es más, en uno de nuestros informes, Carolina Ponce ya era uno de nuestros casos porque había sido agredida en otra oportunidad de la misma manera. Entonces, nos parece que es grave la situación y que el discurso que se ha instalado de confrontación contra la prensa permanente es lo que instala también un clima de tanta agresión y de tanta violencia contra los periodistas. Hubo periodistas que fueron hasta torturados en Formosa, por ejemplo, por empresarios de medios que se creen que son los dueños de la verdad, y entonces este periodista fue casi secuestrado en la ruta en Formosa, y estas cosas parece que no tienen la suficiente entidad. Y nosotros lo que hacemos todos los días desde la Fundación LED es alertar sobre que la discusión sobre el periodismo no es una discusión ajena a los ciudadanos. Cada periodista que se silencia en la Argentina es un derecho menos que los ciudadanos tienen posibilidad de ejercer. Un gusto como siempre. Otro día vamos a hablar de la ley de medios, porque hasta ahora, de todas las radios zonales que conozco en el Gran Buenos Aires y en el conurbano, no hay ninguna que la hayan habilitado. O sea que la ley de medios fue una gran mentira. El chamullo. Gracias. Gracias. En 7 días estamos aquí. Gracias. Pásenla bien.